El competitivo de PokéMMO es hermoso y caótico mundo que todos amamos, un lugar lleno de amistad, paz, armonía y, por supuesto, duelos arruinados por el bendito RNG que siempre aparece cuando menos lo esperas, pero tranquilos, porque hoy no vengo a hacer otro video desahogándome de lo asqueroso que puede ser el PvP, sino que esta vez les traigo un iceberg dedicado justamente a este maravilloso y frustrante competitivo de mierda. Antes de comenzar, quiero hacer un pequeño disclaimer, y es que este iceberg no tendrá casi datos turbios. No es que no existan, pero sinceramente prefiero evitar algunos temas por respeto y porque no quiero que esto se convierta en un lado oscuro del PokéMMO, así que pueden tomar este video como una mezcla entre curiosidades, algo de historia y una especie de mini guía básica para entender el PvP en este juego. Ya aclarado eso, pónganse cómodos, preparen su mate, su café o su fritura de preferencia, y comenzamos. Los EPs, también conocidos como puntos de esfuerzo, son básicamente la forma en la que entrenas a un Pokémon para especializarlo en ciertas estadísticas. Son puntos que tu Pokémon va acumulando con cada combate, y que tú decides a qué atributo quieres potenciar. Al nivel 50, la regla es simple. Cada 4 EPs equivalen a un punto real en una estadística, así que repartirlos bien es fundamental para sacar su máximo potencial. En total, cada Pokémon cuenta con 510 EPs para distribuir, pero solo puedes colocar 252 como máximo por estadística, lo que obliga a pensar con cabeza fría qué roles quieres que cumpla tu Pokémon. Estas reparticiones son muchísimo más importantes de lo que parecen, porque literalmente pueden definir el resultado de un duelo. A veces, esos 4 puntitos extra en defensa significan sobrevivir un ataque que, de otra forma, te mandaría directo a jubilarte de la vida, o esos puntos en velocidad pueden ser la diferencia entre atacar primero. Los hits, por el contrario, son otra historia. Los hits, mejor conocidos como valores individuales, son los números con los que nace cada Pokémon. Estos determinan su potencial máximo en cada estadística y van desde 1 hasta 31. En otras palabras, son como la genética del Pokémon. No importa cuánto lo entrenes, si su IV es malo, nunca alcanzará el mismo rendimiento que uno con IV perfectos. La buena noticia es que en Pokémon los IVs sí se pueden modificar, aunque no directamente. Puedes influir en ellos mediante la crianza, combinando padres para obtener mejores resultados. Y en el caso de los Pokémon legendarios, existe su respectivo objeto para modificar manualmente un IP concreto. El matchmaking, o emparejamiento, es básicamente el sistema encargado de decidir contra quién te toca pelear cuando entras al modo Ranked. En teoría, debería juntar a jugadores con un nivel de habilidad similar en teoría. Porque si hay algo de lo que se habla, es precisamente de lo contrario, la falta de sentido del matchmaking. Muchos jugadores aseguran que el sistema no tiene ningún control real para evitar desigualdades. Y lo peor es que ya se volvió parte del día a día del juego, habiendo casos como el clásico rango novato, apenas estás aprendiendo qué hace tu equipo, entras confiado a tu primer duelo y de repente te toca contra el top 1 de la tier. Y lo triste es que esto no es una exageración, es algo bastante común y que no tiene mucha pinta que vaya a cambiar pronto. Los Seasonals son, básicamente, los torneos grandes que cierran cada temporada. Se realizan aproximadamente cada 3 meses y funcionan como el evento final donde solo suelen entrar los jugadores que tuvieron un desempeño destacado durante la temporada, quedando dentro del top. Los premios son bastante jugosos, habiendo como 10.000 puntos de premio, junto con los cosméticos de las coronas. Estas coronas son de los ítems más llamativos y exclusivos del juego, siendo vanities bastante bonitas. Y abrimos este nivel con este pedazo de mojón llamado Jolteon. Sí, ya sé que suena feo, pero se los digo con cariño o bueno, con el mismo cariño con el que me burlo de él en el chat de X-Force todos los días. La verdad es que lo pongo aquí más que nada porque me hace gracia, pero también porque su historia en el competitivo es un buen ejemplo de cómo un Pokémon puede pasar de ser una cabra a valer pura verga. En su momento, Jolteon fue uno de los reyes del meta en Over. Durante años estuvo ahí, firme, siendo rápido, molesto, y spameando voltio cambio. Pero luego llegó la actualización de Sinnoh y ahí es donde todo se fue a la mierda. Con la nueva región aparecieron muchísimas más opciones, más tipos tierra, más respuestas defensivas, más competencia directa en su rol.
Y para rematar, hasta salió un mejor usuario de Voltio Cambio. Y como si eso no fuera suficiente, el tiempo solo lo hundió más. La llegada de Raikou, las habilidades ocultas, y la evolución del meta en general terminaron de enterrarlo vivo. Sin embargo, había un pequeño detalle que impedía que Jolteon cayera de uso, y este era la gente nueva. Que gracias a ellos, Jolteon mantuvo porcentaje de uso para permanecer en O durante como 1 o 2 años más. Hasta que finalmente, y como la naturaleza lo pedía, Jolteon bajó a Under donde también valió poronga. Y de ahí descendió aún más hasta llegar a Never, donde ahora, irónicamente, parece funcionar decentemente bien. Las Wars, o guerras de clanes, son exactamente lo que su nombre indica, siendo enfrentamientos organizados entre clanes que deciden pelearse en las tiers que ellos mismos eligen. Son como torneos privados, pero con más salseo. En una war puedes encontrar de todo: apuestas, rivalidades antiguas, chismes internos que llevan meses acumulándose, y batallas donde cada turno se siente como si se estuvieran jugando la vida. Algunos clanes usan wars para entrenar, otros para presumir, y otros simplemente para tirarse mierda amistosamente mientras ven quién la tiene más grande. Lo bueno de esto es que si te unes a un clan activo, las wars se vuelven una de las partes más divertidas del juego. A lo largo de los años, se ha visto una lista enorme de Pokémon que alguna vez tuvieron el honor de estar en Overused. Pero el tiempo es cruel, y el meta más aún, y muchos de estos pobres desgraciados terminaron cayendo lentamente, algunos hasta el fondo del mismísimo Sintier. Entre los Pokémon que alguna vez fueron grandes y hoy ya no pisan Over podemos encontrar nombres bastante conocidos: Milotic, Arcanine, Mantine, Snorlax, Darmanitan, Flygon, Swampert, y la lista sigue. Cada uno cayó por distintas razones, pero la explicación general es por el Power Creep. El meta evoluciona, se agregan nuevas mecánicas, nuevas amenazas, nuevas habilidades, y estos Pokémon simplemente no pudieron adaptarse. La llegada de legendarios, las habilidades ocultas y la actualización de Sinnoh marcaron puntos de no retorno. Con Sinnoh, por ejemplo, el juego metió un montón de Pokémon, mientras se testeaba a ver en qué tier quedaba cada uno de los nuevos añadidos, se les dejó en Over por mientras. Esto llevó a situaciones tan absurdas, como ver a Lopunny y Purugly en Over de esos tiempos. Las habilidades ocultas fueron uno de los añadidos más importantes del 10º aniversario. Básicamente, son habilidades terciarias que muchos Pokémon pueden tener y que, en gran parte de los casos, cambian por completo la forma en que se usan. Hay habilidades ocultas que convierten a un Pokémon mediocre en una máquina de matar, y otras que simplemente mejoran un poco su rol, pero lo importante es que abren puertas estratégicas que antes no existían. A día de hoy, todavía faltan varias habilidades ocultas por implementar, algunas de las cuales serían un antes y un después para ciertos Pokémon, por ejemplo, Slowbro, Alakazam, Alomomola y varios otros que siguen esperando sus habilidades que podrían devolverles, o darles, relevancia competitiva. El meta podría cambiar muchísimo cuando eso ocurra, pero entre todas estas habilidades, hay un caso especial. Un caso que destaca tanto que es el único oficialmente baneado del juego. Ese caso es Blaziken. Blaziken es el único Pokémon confirmado cuya habilidad oculta está prohibida, contando con Impulso, la cual aumenta la velocidad del usuario en un nivel al final de cada turno. Darle impulso a este pollo culiao significaría entregarle una victoria automática en muchos casos. Subir velocidad cada turno, tener stats absurdamente buenos, y acceso a movimientos de cobertura que borran media Pokédex simplemente sería demasiado. Se ha discutido la idea de permitir impulso solo en combates dobles, donde tal vez podría controlarse mejor. Pero aún no se ha llegado a nada a día de hoy. Impulso permanece sin implementarse para Blaziken, y probablemente seguirá así por un buen tiempo. Aquí es donde PokéMMO muestra que le gusta cagarse encima luego de un buen cambio. Porque sí, rankear te da premios, pero la mayoría son tan básicos que ni el novato más perdido en Carmín los mira 2 veces. Lo único decente son las cajas misteriosas, que solo sirve para venderlas y sacar unas moneditas, pero fuera de eso, la comunidad entera concuerda en que las recompensas del PvP son una auténtica mierda. Y lo peor de todo, es el poke que te dan al llegar a los 1200 puntos, ese regalo que se supone que te motiva a jugar, ese Pokémon que te dan con toda la palabrería bonita. El Pokémon que viene es un 2x31, 4x25, con naturaleza fija y 2 movimientos a elección. No lo puedes vender. No lo puedes intercambiar.
No lo puedes criar. No viene con oculta. Es literalmente un adorno, un pisapapeles con sprite bonito. Y los IPs hermano, los IPs son un chiste. Solo benefician a un par de sweepers, y aún así, no valen verga. Y para rematar, regalan pokés que dependen al exceso de la habilidad oculta, como si fuera una broma interna de los decks, que te suelten un Gliscor sin antídoto o un Serperior sin respondón es literalmente un chiste. Se ha buscado propuestas de mejora por varios usuarios, uno de ellos ha sido Matagod, el cual hace un tiempo denunciaba lo basura de estas recompensas, pero sin embargo, seguimos sin tener mejoras. El Team Preview es una mecánica introducida en la quinta generación, en la cual puedes ver el equipo del rival, junto a si tiene algún objeto añadido. Esta mecánica fue incluida en la actualización del 8 de febrero de 2019, y con el pasar del tiempo, fue recibiendo sus actualizaciones. Al comienzo esta mecánica fue bastante criticada por algunos, con comentarios como que era la muerte del juego, pero creo yo, acabó siendo algo más para bien, que para mal. Esto se suma a que en ese entonces, se añadió a Zoroark, Pokémon cual cuenta con la habilidad Ilusión, la que hace camuflarse del utilísimo Pokémon del equipo. Sin el Team Preview, podría colocar a Zoroark como un Pokémon roto, y peor en esos entonces que Gengar era de lo más meta junto a Cofagrigus, pudiendo fácilmente camuflarse y bustearse. En el juego, a la hora de jugar competitivo, existen las tiers, que básicamente son la forma en la que se separan los Pokémon según su uso y su fuerza. Actualmente, la tier más alta es Ubers, la cual técnicamente existe, pero no es jugable. Solo se usa como caja fuerte para encerrar a los Pokés que están demasiado rotos para Over. Le sigue Overuse, que es la tier principal, aquí puedes usar todos los Pokémon que estén en este nivel o hacia abajo. Después viene Underuse, que te deja usar todo lo que esté por debajo, pero prohíbe cualquier cosa de Over para arriba. Lo mismo pasa con Neveruse, donde tampoco se permiten pokés de Under para arriba. Cada mes suelen haber cambios en estas tiers, realizados por los Tier Councils, que son los encargados de decidir qué sube, qué baja y qué se mantiene igual. Dentro de estas tiers existe una especie de limbo no visible llamado Borderline, donde van a parar los pokés que casi nadie usa en una tier, pero que son demasiado fuertes como para dejarlos bajar. En Borderline 1 tenemos casos como Staraptor y Raikou, que son pokés de Over que no pueden bajar a Under porque romperían todo, mientras que en Borderline 2 están casos como Yanmega y Nidoqueen, que tampoco pueden bajar a Never por el mismo motivo. El Team Tournament es el torneo por equipos que se realiza cada mes. En este evento, los clanes que se inscriben se enfrentan entre sí para ver quién es el mejor del mes. Recientemente recibió un buff bastante importante, y es que ahora tiene su propio espacio dedicado dentro del juego, a diferencia de antes, cuando se hacía en Ciudad Portugal. Cada año, el circuito termina con un torneo final, donde clasifican entre los 8 a 16 mejores equipos de todo el año. Este evento sirve para definir al mejor equipo anual, y el quedar entre los primeros lugares no solo da prestigio, sino también recompensas especiales. Los equipos que logran posicionarse en los primeros 3 puestos reciben los cosméticos de la Copa de Bronce, Plata u Oro. Además, al ganador de cada mes generalmente se le entrega un dibujo especial como premio adicional. Dentro de la comunidad, existen muchísimos torneos, pero si hablamos de los más grandes y más prestigiosos, esos serían la PSL y la TSL. Estos eventos suelen tener premios absurdamente altos, llegando en varios casos a superar los 150 millones. La PSL funciona por equipos formados mediante fichajes, donde cada jugador puede ser comprado por un capitán para armar su plantilla. Por otro lado, la TSL es como un Team Tournament pero más grande, más largo y más exigente que el TT mensual. Está pensado justamente para mostrar el nivel más alto posible del juego. Ambos torneos suelen recibir aportes del staff, sobre todo para los premios, lo que refleja lo importantes que son dentro de la escena competitiva. Además, existen versiones alternativas o simplemente similares, como la World Cup, la LSPL y torneos más pequeños como la UPSL. Baneos. Actualmente, PokéMMO tiene una buena lista de Pokémon y elementos baneados, esto debido a que se consideran demasiado rotos para su tier correspondiente, como lo son Galate con la habilidad cortante,
Garchomp con Danza Espada, Hydreigon con Cometa Draco, Dugtrio con Trampa Arena. Cada uno de estos fue sacado porque simplemente rompía el equilibrio del meta en su respectiva categoría. También hay baneos de objetos, aunque aquí la lista es muchísimo más corta, siendo hasta la fecha de este video, el único ítem baneado oficialmente son las botas gruesas, las cuales jamás llegaron a entrar porque hubieran cambiado el juego de maneras completamente desequilibradas. A la hora de combatir, la velocidad es la mecánica más importante. Existen varias interacciones curiosas que mucha gente no conoce o simplemente ignora hasta que le pasa en pleno combate. Para empezar, cuando dos Pokémon tienen exactamente la misma velocidad, el que ataca primero se decide completamente por suerte. Esto se conoce como Speed Tie. Luego tenemos el tema de los invocadores de clima. Si dos Pokémon con habilidades como Nevada, Sequía, Llovizna o similar entran al campo en el mismo turno, el clima dominante será el del invocador más lento. Otra mecánica clave ocurre cuando ambos jugadores cambian de Pokémon en el mismo turno. En estos casos, el Pokémon que entra primero será el del jugador que tenía el Pokémon más rápido en el campo antes del cambio. Esto es útil para leer si el rival está usando objetos como el pañuelo elegido, ya que te puede dar pistas sobre si estaba siendo más rápido de lo normal. Durante la actualización de Halloween de 2024 llegaron los Pokémon de invocación. El primero en inaugurar este sistema fue Darkrai, convirtiéndose en una especie de Pokémon temporal que puedes llamar por un tiempo limitado, y que luego necesita recargarse antes de volver a usarse. Este sistema abrió la puerta a una nueva mecánica que, hasta la fecha, solo incluye a Darkrai y Shaymin formas hielo, ambos funcionando bajo la misma lógica de aparecer por un lapso de tiempo, y luego regresan a dormir hasta que se recargan. Sin embargo, según el mismo staff, ya apuntan a que Zekrom sería uno de los próximos en unirse a este sistema, lo cual ha generado bastante expectativa en la comunidad. Si esto sigue avanzando, podríamos terminar con varios legendarios funcionando bajo este modelo de invocación temporal. El VGC es el formato oficial en el que se juega Pokémon de consola a nivel competitivo. Este formato se desarrolla exclusivamente en batallas dobles, lo que modifica por completo la dinámica respecto a los combates individuales tradicionales. Los enfrentamientos en VGC se juegan al mejor de 3, y antes de comenzar cada combate, ambos jugadores deben seleccionar 4 Pokémon de su equipo para usarlos en esa partida específica. Además, VGC utiliza el sistema conocido como hoja abierta. Esto significa que, durante el combate, cada jugador tiene acceso a la información completa del equipo rival, desde movimientos, objetos equipados y habilidades. Este ha sido añadido en la última actualización. El que las tiers inferiores de Under y Never tengan poca actividad no es ninguna sorpresa, incluso hoy, conseguir una partida puede tomar más de 30 minutos en ciertos horarios. Sin embargo, esto no se compara en absoluto a lo que ocurrió alrededor del año 2018, antes del sistema actual de recompensas. En ese entonces, rankear en Under o Never era prácticamente imposible, ya que no existía suficiente participación para que el emparejamiento pudiera funcionar de manera natural. Por este motivo, muchos jugadores tuvieron que organizarse en comunidades dedicadas solo para poder encontrar rivales, como los grupos que manejaban el antiguo youtuber Valerito o Dios Slurpuff. La situación era tan extrema que llegaba a darse un caso tan absurdo que con tener un elo negativo cercano a los 490 puntos, ya era suficiente para estar dentro del top de esas tiers. ¿Te has imaginado un formato aún más abajo que Never? Trash Cup es precisamente esa tier. Esta cuenta con sus propios Over, Under y Never, y es el espacio donde los Pokémon considerados más basura del juego pueden competir, encontrar un uso y llegar a ser viables dentro de su propio ámbito. Según tengo entendido, en el MMO comenzó por la comunidad brasileña en Pokémon Showdown, y actualmente ha tomado más relevancia, llegando a tener su propio servidor de Discord, el cual dejaré en la descripción. Asimismo, en mi clan, X-Force, se ha incorporado su propia Trash Cup, y también existe otra en una comunidad adicional que igualmente dejaré en la descripción. Little Cup es un formato en el cual se juega con Pokémon en su primera etapa evolutiva y a nivel 5, contando con sus propias tiers de manera similar a Trash. La diferencia es que LC fue oficial en su momento, llegando a existir torneos dedicados y una división propia dentro de la Pokédex.
La tier cuenta con sus baneos y particularidades, donde objetos como el mineral evolutivo o el zumo de baya resultan especialmente viables. Desgraciadamente, esta tier fue eliminada del juego en el formato que conocíamos, desapareciendo su entrada en la Pokédex y sus torneos dentro de la sección oficial. Sin embargo, pese a estos cambios, LSS sigue jugando a día de hoy, participando en torneos como la PSL, donde casi siempre aparece, o incluso teniendo su propia edición dedicada exclusivamente a la tier, conocida como LSPL. El Stall es un estilo de juego dentro del ámbito competitivo, basado principalmente en la defensividad del equipo, se caracteriza por el uso de walls y supports cuyo objetivo es ejercer presión defensiva y desgastar al rival mediante estados alterados y hazards, utilizando movimientos como tóxico, rocas, púas, mientras mantienen la longevidad con respiro, recuperación y otros métodos de curación. Es habitual que los combates contra este tipo de equipos se alarguen más de lo normal, existiendo casos donde un duelo puede durar cerca de una hora debido a la naturaleza del estilo. El Stall ha sido, por lejos, el estilo más criticado en Pokémon, siendo considerado aburrido y merecedor de nerfeos, y etiquetando a quienes lo usan como dualeros. Y llegamos al último dato del iceberg, probablemente el más polémico dentro del competitivo de este juego. El win trade, en su definición más simple, consiste en pagar por victorias, consistiendo en dos jugadores se encuentran en PvP y uno de ellos, a cambio de una cantidad de dinero, acepta dejarse ganar. Esta práctica se ha detectado en el modo Ranked con el fin de subir posiciones en el top, aunque no se limita únicamente a este ámbito. También han existido sospechas de win trade en torneos oficiales, debido a finales con jugadas cuestionables. Con frecuencia se acusa a jugadores de origen chino de emplear este método para escalar en el ladder. El caso más conocido es el del jugador Art of Killing, quien fue baneado tras descubrirse que había participado en una operación de win trade, llegando a enviar 1 millón de Pokéyen para asegurarse la victoria en una ranked. Finalmente, con esto termina el video. Si llegaste hasta aquí, te agradezco sinceramente por haber visto todo el contenido. Estaré sorteando 100k entre quienes dejen su nick en los comentarios, como forma de agradecer el apoyo. El resultado será anunciado en el siguiente video, así que tienen tiempo para participar. Sin más que decir, nos vemos en la próxima.